Ya, bienvenido a la clase de hoy día. Lo que vamos a ver hoy día, bueno, estamos en el curso de Deep Learning, obvio. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a quedarnos, lo último que hicimos fue ver el algoritmo de backpropagation con alto detalle, pero lo vimos para un caso particular, que eran funciones escalares, esencialmente, si se acuerdan del algoritmo de backpropagation, teníamos como estos nodos y lo que hacíamos era como propagar las derivadas, para calcular derivadas desde un nodo particular que era el que llamábamos la pérdida, pero lo que era crucial era que yo le había enseñado, le había dicho que este algoritmo de backpropagation en general servía para calcular derivadas, ¿sí? No es algo que sea particular de nuestro rubro de Deep Learning, ¿sí? Pero lo que nos faltaba entonces para poder aplicarlo como en total generalidad para nuestro caso era poder entender qué significa cuando estoy derivando tensores. ¿Por qué tensores? Porque son tensores los objetos que vamos a estar usando nosotros. Entonces, lo que voy a hacer en esta clase es, voy a tratar de cómo cerrar el círculo para que podamos hacer backpropagation en una de las situaciones en la que vamos a estar nosotros, que es lo que tienen que ustedes que resolver en la tarea también. Entonces, lo que nos falta por definir es cómo hacemos derivadas para tensores, y eso nos vamos a demorar como la mitad de esta clase, y después vamos a definir, vamos a hablar un poquitito más en detalle de cuál es la función de error que vamos a usar, el L que hemos estado hablando, porque es importante también cuál es el L que nosotros usamos en nuestro caso, y finalmente vamos a combinar esas dos cosas para, idealmente, al final de esta clase, si no alcanzamos seguramente al principio de la próxima, hacer un par de pasos de backpropagation a mano, considerando la función de error específica que vamos a usar, más la derivada de eso. ¿Ya? Entonces, va a ser un poquito densa esta clase, ojalá que estén despiertos, dado que va a ser densa, vamos a hacer una pausa activa en la mitad, así como para que nos despertemos si estamos muy choqueados con lo que vamos a estar haciendo. ¿Ya? En cualquier caso, si tienen duda o lo que sea, me preguntan nomás y me detienen. Entonces, este es como el temario, que es un poco largo, yo sé que no se entiende mucho, pero lo que dice ahí es que lo primero que vamos a ver son tensores. ¿Ya? Entonces, tensores es como una palabra bien como bacán, pero realmente para nosotros no es nada más, para los computines, un tensor no es nada más que un arreglo multidimensional al que estamos acostumbrados en computación, ¿sí? Que es como una matriz, cuando tengo matriz tengo como dos dimensiones, dos grados de libertad. Cuando tengo un tensor tengo cualquier cantidad de grados de libertad. Entonces uno puede pensar en un cubo, en una matriz, pero realmente lo que va a empezar a pasar es que cuando estemos como en full generalidad, las cuestiones van a ser harto más complicadas, ¿sí? Entonces, típicamente cuando nosotros estamos, no sé, en un caso como estándar de Deep Learning, lo que nosotros vamos a tener, digamos, como los tipos de redes que hemos visto hasta ahora, las entradas son simplemente vectores. Entonces, alguien me podría decir, bueno, que si vamos a estar usando vectores, ¿para qué nos cambiamos a otra cosa? ¿Sí? ¿Por qué no simplemente pensamos en usar vectores? No. Y yo le he dicho que porque para ser eficiente esta cuestión, cuando vamos a pasar los ejemplos por una red neuronal feedforward, y en general otros tipos de redes también, lo que nosotros vamos a querer es pasar varios ejemplos al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, vamos a tener varios ejemplos que van a estar todos apilados. Y ustedes ya debieran haber visto esto en la tarea 1, de hecho. ¿Sí? Entonces aquí tengo, no sé, xn, que van a ser todos los casos que voy a tener. Entonces, a pesar de que mi input para cada ejemplo es simplemente un vector, lo que yo le voy a meter a la red neuronal va a ser realmente una matriz. Ahora, la cuestión no se queda acá simplemente. Si ustedes piensan, por ejemplo, en imágenes, cuando yo tengo una imagen, que es lo que vamos a empezar a ver después cuando vayamos a ver otro tipo de redes, lo que yo podría pensar es que cada ejemplo es una especie como de cuadrado, ¿sí? Que tiene como dos grados de libertad. Entonces, como lo que estoy dibujando es como, ustedes tienen que imaginarse que es como si fuera una foto, ¿sí? Entonces, cuando yo le voy a pasar, uno podría pensar que la red entonces recibe como ejemplo una de estas fotos. De hecho, en la tarea 1 nosotros ya le pasamos fotos a la red. La diferencia es que las fotos nosotros las hicimos como una sola línea para pasarse a la red. Después podría pensar yo que realmente podría pasarle la foto tal cual. Otro tipo de red para recibir la foto tal cual. Entonces, si le quiero pasar varias de estas fotos, lo que realmente voy a tener va a ser como un stack de fotos. Entonces, ese stack de fotos realmente se ve como un cubo. Entonces, yo tengo una dimensión para allá, que es la que tiene que ver con, no sé, el alto, el ancho, y además tengo como eso que, no sé cómo le vamos a llamar, pero el alto, ¿sí? Típicamente, como aquí tengo un ejemplo, este sería como el x1, este sería el x2, este sería el xn, ¿sí?
y están como apilados. Típicamente los vamos a apilar en lo que vamos a llamar la primera dimensión. Todo esto es como muy intuitivo todavía. Ahora, si ustedes han manejado fotos realmente en el computador, ustedes saben que una foto no es una matriz, ¿sí? Y para no estar dibujando, ocupando toda la pizarra, voy a borrarlo. Entonces, realmente cuando yo quiero usar una foto en el computador, la foto realmente no va a ser una matriz, sino que va a ser una cuestión así, va a ser como un cuadrado, pero que es una torta, tiene como tres, lo que se llaman canales, ¿sí? Entonces, eso es una foto, ¿ya? Entonces, ese sería un X. Y si yo le quiero pasar varios de esos X a una red, entonces lo que voy a tener realmente va a ser una cuestión como esta. Voy a tener una torta, después voy a tener como esta otra torta. Espero que se entienda el dibujo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Este va a ser el X2. Este va a ser el X2. Y al final voy a tener, ya me cacharon, ¿sí? Si el X3 perdón, el XK va a ser así. Entonces, noten que esto ya no el quiere, ¿sí? Esto ya no se parece como algo, uno podría tomar decisiones de cómo lo va a guardar, pero lo más natural es pensar que cada imagen realmente tiene tres componentes. Una componente que tiene que ver con el canal del color, RGB, otra componente que tiene que ver con el alto y otra componente que tiene que ver con el ancho. Y hasta ahí estamos ok, porque eso parece un cubo a nosotros, ¿sí? Si nosotros lo implementamos en el computador, va a ser una cuestión que tiene tres índices. Pero si yo después quiero pasar varios de esos objetos por mi red neuronal, lo que necesito es apilarlos todos. Entonces lo que voy a tener es como otra dimensión, ¿no? Entonces esta cuestión de la dimensión, estoy como metiendo muchos términos entre medio, pero esta cuestión de acá entonces finalmente se va a ver como una cuestión que va a tener B, C, H, W, ¿sí? Donde ese B es como la cantidad de ejemplos, de hecho aquí es la cantidad de ejemplos que tengo, después C cuántos canales tiene cada uno de mis ejemplos, después H cuál es la altura de cada uno de mis ejemplos y W cuál es el ancho de cada uno de mis ejemplos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es un tensor? Un tensor no es nada más que un arreglo que tiene múltiples grados de libertad, nosotros le llamamos dimensiones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, y voy a empezar a introducir alguna notación, cuando nosotros tenemos un tensor que tiene esta forma, nosotros vamos a decir que el rango del tensor es 4. Y le vamos a llamar como rank. En este caso rank es 4. ¿Sí? Entonces, un tensor, si yo le llamo t a yo puedo indexar este t con estos 4 índices de ahí, y no debería ser tan raro. Entonces, como yo puedo decir el t, i, j, k, l. Perdón, profe, que me enredé un poco con qué era cada dimensión, cada letra. Creo que era cada qué, preguntaste. ¿Qué era cada letra de las dimensiones? Ya, lo único que tenéis que pensar realmente es que yo tengo como 4 grados de libertad en este objeto. ¿Ya? ¿Cuál es tu Ya. nombre? Tomás. Tomás, ya. Entonces, ¿qué significa este objeto de aquí? ¿Me entendiste qué es lo que es este objeto, no? Así como conceptualmente. Más o menos sí. ¿Más o menos o sí? Más o menos. Ya, más o menos. Voy a decirlo de nuevo. Gracias por la pregunta. Tomás, creo que dijiste que se llama. Ya. Sí. Entonces, Tomás, uno de estos objetos, yo hice mi mayor esfuerzo para dibujar lo más lindo posible, es una imagen. Entonces, ahora tú, Tomás, podés decirme, ¿y por qué dibujó así la imagen? Porque las imágenes en el computador siempre tienen un alto, un ancho, y además tienen canales de colores. No sé si tú estás Claro, acostumbrado a 3 usar canales RGB. RGB, tienen 3 canales, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres usar una imagen en el computador, la imagen realmente se ve como esta tortita. Ya, Tiene perfecto. 3 canales de colores, tiene un alto y un ancho. Eso es una imagen. ¿Ya? Ya, sí. Si yo miro la imagen y trato de como representarla como una estructura de datos, esa imagen yo la voy a poder indexar por 3 índices. Un índice que Ya, me dice claro. qué canal estoy mirando, otro índice que me dice cuál es la altura del píxel que quiero mirar, y otro canal que me dice cuál es el ancho del píxel que quiero mirar. ¿Ya? Ya, Entonces, perfecto. Y el N sería el número de imagen entonces. espérate. Aquí la I, si yo hago JKL, imagínate que a ese le llamo, bueno, perdón, ya. Yo a este le llamé X, ¿cierto? Entonces, ese X1 tiene 3
dimensiones, tiene rango 3. Yo le puedo decir JKL. Entonces, cuando yo estoy mirando ese X1 y digo JKL, lo que me estoy refiriendo es, quiero el valor que está en el canal J a altura H, altura K y ancho L de este Claro. objeto. ¿Sí? O sea, lo que Sí. tú podrías decirme como el píxel KL de color en el canal rojo, o en el canal verde o azul. ¿Ya? Creo que hasta ahí me cachaste. Entonces, después si yo quiero tener una estructura que son como varios de estos ejemplos, lo que necesito es como otra dimensión, que es como un rango adicional. Que lo que voy a hacer es indexar el ejemplo. Claro. ¿Se cacha, Tomás? Y entonces, Sí. en ese caso, lo que voy a obtener este objeto de aquí lo vamos a llamar un tensor que tiene rango 4. La primera dimensión, o dimensión 0 cuando ustedes tienen torch, dim igual 0, pero yo la voy a llamar primera. La primera dimensión, la verdad es que es arbitrario, yo puedo poner las dimensiones como yo quiera, y eso es lo que vamos a jugar hoy día, de hecho, a ver esta cuestión y todo, ¿sí? Pero en este caso, como lo estoy dibujando, la primera dimensión me indica cuál ejemplo estoy mirando. La segunda dimensión me indica el canal, y así me cachaste, ¿sí? Entonces, si a este tensor yo le llamo T, o en general a este tensor le vamos a llamar X, así como X grande. ¿Sí? Entonces, ese tensor X grande se indexa con 4 índices. En la pizarra yo pongo los índices aquí abajo. Si tú estás programando, los índices los vayas a poner así, ¿no? Es como I, J, K, L. Si estás programando, los vayas a dibujar así. Pero en la pizarra yo los voy a dejar con su índice. Te estoy usando todavía, Tomás. ¿Seguís conmigo, cierto, Tomás? No, sí, ya entendí. Ya me cachaste. Entonces no voy a darle mucho más vuelta. Entonces, lo único que quería así, Tomás, es que cuando yo escribo X, Y, K, a lo que me estoy refiriendo es, en este objeto, conceptualmente, me estoy refiriendo al ejemplo Y, el canal J, la altura K y ancho L. Eso me da un solo píxel. Y eso va a tener un valor. Perfecto. Ahora... Profe, ¿es un video entonces? ¿Cómo? ¿El X es un video? No, pues el X es un objeto, una foto. No, pero el X grande. Ah, ya, buena. No, el X grande es un conjunto de fotografías. Tú podrías decir aquí como una foto de un perro, una foto de un gato, otra foto de un perro, una foto de un gato. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, nota que es bacán, lo que me preguntaste es bacán, porque en este caso mis ejemplos, lo que yo le quiero pasar a mi red son imágenes. Entonces, si le quiero pasar varias imágenes, las voy a tener que aplicar de esta forma. ¿Quién era el que me estaba preguntando? Adrián. Gabriel. Gabriel. Ya. Entonces, ¿cachaste, Gabriel? Que lo que estoy haciendo es un paquete de imágenes. ¿Sí? Sí. Sí, ya bacán. Sí. Entonces, ya. Pero tú observaste algo muy bacán. Tú dijiste, ¿y qué pasaría si le quiero pasar un video a la red? Entonces, yo te pregunto a ti, Gabriel, ¿cómo se ve un video conceptualmente? Un video con muchos frames, cada frame como imagen, ¿no? Entonces, un solo video, son varios frames. Entonces, yo tengo como una imagen, la voy a dibujar para allá, pero ustedes ya cacharon que da lo mismo donde la dibuje. Esta es como la imagen. Si esta es la imagen en el frame 1, este es como el frame 1 de la imagen 1, perdón, del video. Tengo el video 1, ¿sí? Y después voy a tener otro frame, ¿sí? Y ya me cachaste, ¿cierto, Gabriel? Sí. Entonces, ese va a ser un video. Pero si nos queremos poner creativos, como que también tendría audio, entonces eso sería otra cosa más. Yo en el video todavía, porque si no ya lo vamos a morir, ¿ya? Entonces, si yo estoy pensando en como qué es lo que quiero que mi red procese. Mi red podría querer procesar un video. Un video sería así. Entonces, ese es un solo input para mi red. Ese le llamo X1. ¿Sí? Pero mi input ahora se ve como uno de estos objetos de acá. Mi input de acá es un tensor de rango 3. Tiene, de hecho, rango 4, perdón. Tiene como el instante de tiempo, el canal, el ancho, el alto y el ancho. ¿Sí? Ahora, lo que yo siempre le he dicho es que en general yo no le voy a querer pasar un solo ejemplo a mi red, le voy a querer pasar varios de ellos. Entonces, voy a tener varios de estos objetos. Y ahí ya cacharon que la cuestión se vuelve mucho más complicada, ¿no? Entonces, si yo tengo varios de estos videos, lo que voy a tener realmente es un tensor de rango 5. Se va a tener un tensor, a este tensor le va a llamar X grande. Ese tensor X grande va a tener una primera dimensión que va a corresponder como al número del
del ejemplo y después va a tener el tiempo, la cantidad de frame, el canal, el H y el W. ¿Ya? Entonces, igual me estoy volando un poco porque no vamos a usar estos tensores pronto, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener en la mente que estas cuestiones realmente son como objetos súper grandes. ¿Ya? Ya, pregunta hasta acá. ¿Y si el video tuviera audio? ¿Sería otra dimensión más? Ya, pero ya cachaste que si tuviera audio, entonces finalmente, no sé, pues, podría tener como cosas asociadas a esto, sería como un objeto más grande, pero la idea de tensor me permite hacer eso también. Sí. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es agregarle más dimensiones a esto, va a ser un rango más grande, pero nada más que eso. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Había una, ¿cómo se llama? Si los videos fueran de distinta longitud, entonces una de las dimensiones cambiaría dependiendo del ejemplo. Ya, esa es una muy buena pregunta. Lo que entiendo que están preguntando es como que ¿qué pasa si un video tiene cierta cantidad de frame, el otro video tiene menos frame, el otro tiene más frame? Noten que mi objeto no soporta eso, porque yo necesito siempre indexarlo a todo igual. Entonces, en general ese es un tema práctico, ¿sí? Cuando yo tengo eso en la práctica, lo que se hace en general es que se rellena hasta el largo más largo. ¿Se entiende? Entonces, si un video tiene, no sé, 16 frames, no, muy poco ya. Si un video tiene 160 frames y el otro tiene 100 frames, lo que yo hago es tomar el de 100 frames y rellenarlos con ceros. ¿Qué significa cero? Una pantalla negra. Para que los dos tengan el mismo largo y lo pueda meter dentro de este objeto. ¿Se entendió? ¿Todos? Espero que lo hayan entendido. ¿Sí? Eso sería por ahora, como porque hay formas de hacer esto más bacán. Que no es, eso es spoiler, pero... No, conceptualmente siempre así. Ah, ya, perfecto. Siempre. ¿Sí? Eso se llama padding. Que es que lo que tú Ya. haces es poner ceros al lado de allá. Ahora, tal vez tú sabes un poco más que lo que realmente poner ceros es súper ineficiente, porque igual voy a estar gastando espacio. ¿Sí? Entonces, la librería lo puede implementar de otra forma más eficientemente. De hecho, Ya. este es súper spoiler, pero si tengo videos que son más largos que otros, lo que hace una librería decente es que va a poner los videos ordenados por largo. Entonces los va a poner largo allá, después el que tiene menos largo, hasta menos largo, y lo que va a hacer es estructurarlo hacia abajo. ¿Ya? Pero nos estamos volando demasiado, porque eso es una cuestión como totalmente de implementación. ¿Ya? De hecho, Torch lo hace así, si es que ustedes lo dejan hacerlo así. Lo estándar es que yo, para evitarme problemas, conceptualmente voy a padear todo, padear, es el término, padding, con cero, de tal manera que la cuestión sea como un cuadrado, si le quieren ver como un cuadrado, pero ya no es un cuadrado, ya es como un objeto así como lleno por todas partes, no tiene como espacios. Ya, perfecto. ¿Profe? ¿Se llamaba padding eso? Sí, se llama padding, pero no es tan importante, pero ya Pero es como la misma idea que el broadcast, pero como para una situación distinta, ¿o no? Casi, ya, qué bueno que saben broadcast, porque no, el broadcast es distinto, ¿ya? Y lo vamos a conversar. El padding lo único que hace es como si tengo dos objetos y los quiero juntar en un solo objeto y uno es más corto que el otro, tengo que tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? La decisión más como rasca es como cortar el más largo y quedar los dos del mismo largo y luego los puedo meter en un objeto. La otra decisión, que más o menos igual de rasca, es como que el más corto lo voy a rellenar con cero, de tal manera que queden del mismo largo, lo voy a meter dentro de un solo objeto. Ya, perfecto. Pero no es tan importante. Si quieren aprender un poco más, busquen padding por ahí. Pero padding es súper simple. Cualquier computín ha usado padding alguna vez para meterle cosas, para ir con dos cosas al mismo largo. ¿Ya? Pero el broadcast entonces era como para poder hacerlo cuando se están operando los objetos. Ya, vamos ahora a hacer operaciones y el broadcast no rellena con cero, el broadcast rellena con el mismo valor. Y eso es lo que vamos a discutir ahora inmediatamente. ¿Cuál es tu nombre? Analía. Analía. En este momento, Analía, vamos a discutir eso. ¿Ya? Entonces, Ya. Gracias. lo primero es que los tensores, ya sabemos, tienen rango, tienen esta idea de rango. Y lo otro es que voy a tener operaciones sobre tensores. ¿Sí? Entonces, las operaciones más simples cuando yo quiero sumar. Las operaciones más simples de tensores son las operaciones que son punto a punto. ¿Qué significa punto a punto? Que yo tengo dos tensores que tienen los dos tienen el mismo rango y sus dimensiones son iguales. Pueden pensar, no sé, dos cubos de 3×3×3. Los dos cubos son iguales. Entonces, como cada una de las posiciones tiene una contraparte en los dos objetos,
yo puedo hacer una operación que se llama punto a punto, que significa que tomo las posiciones correspondientes de los dos objetos, la opero y eso me da un objeto nuevo. La más estándar es la suma. Entonces, cuando yo sumo dos tensores, yo debo sumarlo posición a posición. Entonces, si lo quiero empezar a mirar como con notación, entonces si yo tengo un tensor A, imagínense que el tensor A tiene rango 3. Entonces, entonces cuando escribamos tensores, para su rango lo vamos a poner siempre como entre paréntesis. Entonces, imagínense que tengo un tensor A que tiene dimensión N1, N2 y N3. Este es el tamaño de cada una de sus dimensiones. Tiene rango 3 y sus dimensiones son N1, N2, N3. Y si yo tengo B, que tiene dimensiones N1, N2 y N3, las mismas dimensiones y el mismo rango, entonces yo los puedo sumar. ¿Y qué significa sumar? Igual es como muy simple, como voy a tener, si tengo como T va a ser igual a más B. Cualquier operación punto a punto, lo que voy a tener es un tensor que tiene el mismo rango, donde sus posiciones I, J, K van a ser las posiciones punto a punto del otro, operadas con el operador que puse. JK más. ¿Ya? Entonces, noten que puedo hacer más, podría hacer un por también. Pero hay que tener cuidado porque cuando uno pone por entre tensores puede significar otra cosa. Entonces, en general, yo voy a llamar a esa operación como asterisco. ¿Ya? Algunas personas me han dicho que no usa asterisco porque es como el de la convolución, pero a la convolución no le voy a poner operación, entonces si no sale la convolución no tiene lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un asterisco en alguna de las operaciones que voy a hacer, ahí lo que me estoy refiriendo es que estoy tomando el tensor de acá, el tensor de allá, y posición a posición estoy operando sus valores. ¿Sí? Entonces, en este caso, el TIJK aquí sería el AIJK por el BIJK. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hablaba la compañera recién? Analía, creo que me decía que se llamaba, que que una de las gracias que vamos a tener, que si ustedes se acuerdan, una de las operaciones que vamos a hacer nosotros en general en redes neuronales, nosotros teníamos algo como esto, decíamos como U va a ser igual a, voy a escribirlo como lo vamos a escribir, entonces hacer como H K-1 por WK más PK. ¿Ya? Entonces, ahora podemos empezar como a mirar cuáles son los rangos y las dimensiones de esos tensores. ¿Ya? Entonces, imagínense que aquí, esta ecuación ustedes ya la conocen, la hemos visto un montón de veces, ¿cierto? Sí, espero que me digan que sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les había dicho yo al principio? Que este objeto de acá no tenía por qué ser un vector, podría ser como como una especie como de matriz, donde yo tengo varios ejemplos apilados. ¿Sí? Entonces, podría pensar que este es como un H, ¿sí? Que tiene dos dimensiones. Le voy a poner que tiene la dimensión, tiene B, D. ¿Sí? Y este de acá podría ser una matriz, le voy a poner W nomás, ¿ya? Que tiene dimensión, voy a ponerle D a este sí ya, no, D1. D1. Este para que se pueda multiplicar con este tiene que tener dimensión de 1, D2. ¿Sí? Y esta era una multiplicación matricial. La multiplicación matricial en general la voy a considerar así. ¿Ya? Entonces, la multiplicación matricial entre tensores, ustedes saben, si los dos son matrices, la operación multiplicación matricial es la que todos conocen. De hecho, en general en código la usan así. Es como una arroba. No sé si lo han usado ya, pero si usan el arroba o el matmul. Cualquiera de las dos les va a servir. ¿Ya? Entonces, noten que este objeto, Analia, está ahí conmigo, ¿cierto? Este objeto que resulta de acá, ¿qué dimensiones tiene? B por D2. B por D2. ¿Sí? Ya. Entonces, antes de que este fuera un B por D2, sino que fuera un solo vector, este era como de D1, este era de 1 por D2, entonces cuando lo multiplicaba, me quedaba por dimensión de 2 simplemente. ¿Sí? Ahora, este bias de ahí, si te acordáis qué dimensiones tenía, y si vaya a los documentos anteriores, este tiene dimensión de 2, ¿no? Entonces, ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un tensor que tiene estas dimensiones y queremos sumarlo con un tensor que tiene esta dimensión. Ahí es donde aplica el broadcast. Sí. ¿Sí? Ya, Sí, sí. me acordaba que era ahí, pero yo pensé que también se rellenaba con ceros. No, no se rellena con No. ceros. El broadcast no rellena. ¿Lo copia? Tampoco. No. El broadcast suma, ¿no?
Lo que pasa es que como tenía una variable libre aquí, estáis sumando eso para todas las dimensiones de la variable libre que tenéis. Que conceptualmente es como si agarrarais este y lo copiarais 10 veces en la primera dimensión. Y después sumaron. Perfecto. Pero ninguna librería razonable lo va a copiar. ¿Para qué vos? Si después voy a sumar, ¿cachai? Y como todo esto se va a hacer siempre en paralelo, con un montón de procesadores, lo que vaya a hacer es un montón de procesadores que van a estar sumando eso con todas las dimensiones 1 del de acá. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos salva la vida? Nos salva la vida que el broadcast funciona súper bien. En general funciona súper bien y entiendo que ustedes tuvieron un laboratorio en donde aprendieron a usar broadcast. ¿Ya? Igual les voy a dejar un video en donde yo hablo un poquito más en detalle de esto, porque esto les puede causar un montón de dolores de cabeza si que no lo usan mal, ¿ya? Pero conceptualmente funciona bien y lo vamos a usar bien nosotros, ¿ya? Entonces, perfecto. Tenemos los tensores, las operaciones punto a punto, pero las operaciones más interesantes de tensores son las que nos tienen un símil directo con las operaciones de matrices común y corriente, ¿ya? Esas son las que vamos a ver. Entonces, la operación más interesante de tensores es la que se llama producto tensorial. Entonces, si yo tengo un A y le quiero hacer el producto tensorial con B, a veces le llaman producto externo también, ¿ya? Entonces, imagínense que A tiene, voy a hacer una matriz nomás, ya para no estar haciendo tanto. Tiene dimensiones N1, N2, y B tiene dimensiones M1, ya, para ser un poquito más general, M2, M3. ¿Ya? Entonces tengo un tensor que tiene rango 2 y un tensor que tiene rango 3. Cuando yo hago el producto tensorial, lo que me va a resultar va a ser otro tensor que va a tener como rango la suma de los otros dos rangos. Y las dimensiones van a corresponder a las dimensiones del de arriba pegadas por las dimensiones del de abajo. En este caso va a ser N1, M2, M1, M2, M3. ¿Ya? ¿Cómo se va a construir ese tensor? De manera súper simple. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a decir T, no tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, entonces va a ser como I, J, K, L, M, que eso van a ser todos los índices de mi tensor. Y lo que voy a hacer es simplemente multiplicar las posiciones de A y B que corresponden a los índices que estoy considerando ahí. O sea, lo que voy a hacer es tomar el A. Voy a tomar el A y J, y lo voy a multiplicar por el B, K, L, M. ¿Sí? Entonces, noten, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando un tensor que tiene muchas posiciones, estoy tomando otro tensor que tiene otras posiciones, y lo que estoy haciendo es tomar cada una de las posiciones de uno y multiplicarla por todas las posiciones del otro y dejar todos esos valores multiplicados en posiciones distintas. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es todas las posibles combinaciones de los valores de acá con los valores de allá. Ese es el producto tensorial. Este es el producto más general. Ya, preguntas de esto. Bacán. Algunas veces le llaman producto externo porque si yo tengo dos vectores, imagínense que yo tengo dos vectores. ¿Cómo se ven nuestros vectores en nuestro caso? Como B se va a ver un vector como que tiene una sola dimensión, digamos n, y U, otro vector que tiene también una sola dimensión, m. Y si yo hago el producto tensorial entre esos dos, lo que me va a dar es una matriz. En general, en álgebra lineal, a ese producto se le llama producto externo. ¿Sí? Pero noten que la idea es que voy a generalizarlos de vectores a objetos mucho más grandes. Profe, Sí. no me quedó muy claro cómo se construye. ¿Podríamos ver en un ejemplo tal vez del primer término de esa multiplicación externa? Como para ver más o menos cómo funciona. ¿Cachai que me matáis porque son demasiadas componentes, no? Es que no sé, no lo entendí, la verdad es que no lo entendí. Ya. Tal vez con los números, como Tu nombre, D igual a N. tu nombre. El primero. Pato. Pato, ya. Pato, mira. Voy a tratar de hacerlo conceptualmente, porque yo te prometo que he enseñado esto ya 3 años y en la pizarra no me vaya a entender. Entonces, trata de entendérmelo conceptualmente. Lo que tengo es un objeto, piensa en un cubo.
Es que no podéis ni siquiera pensar en un cubo. Ya, piensa en una matriz. Piensa en una matriz. Ya voy a tratar de hacerlo en la pizarra, por primera vez, ¿ya? Piensa en una matriz. Pato, ¿qué rango tiene la matriz? 2. 2. Tiene rango 2, ¿sí? Entonces le voy a poner nombre a sus dimensiones. Voy a ponerle M y N. ¿Ya? Si ahora piensa en un vector. ¿Qué rango tiene un vector? 1. 1. ¿Sí? Tiene rango 1. Y le voy a poner MNL. No, voy a poner ya M1. A este le voy a poner M2. Y a este le voy a poner M3. ¿Ya? Nota que M1, M2 y M3 no tienen ninguna relación. Este puede ser 3, este puede ser 4 y este puede ser 6. De hecho, voy a hacer aquí un ejemplo donde lo vamos poniendo con valores, ¿ya? Entonces este va a ser de 3 por 4 y este va a ser de 6 componentes. 6 componentes, ¿ya? Entonces, cuando tú hagas el producto tensorial entre estas dos cosas, Pato, lo que te va a dar es un objeto de qué rango? 3. 3. ¿Me podéis decir cuáles son las dimensiones que van a resultar? 3, 4, 6. 3, 4, 6. ¿Ya? Entonces, nota que lo que te da es una especie de cubo, ¿sí? Tengo como una cuestión así, que va a ser de 3 por 4 por 6. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hay, por ejemplo, en la posición, voy a poner la posición 2, ya, me mataste, porque como, imagínate que tienes la posición 2, 1... La primera nomás, po. Es que la primera no te va a dar la idea, ¿no? Ya me metí en esta cuestión, ya. Tiene una cuestión así, ¿no? Igual lo podría haber hecho como en 2 dimensiones nomás. Ya, pero la cuestión es esta, como, imagínate que vaya a la posición, no sé, a esa 2,2,4. 2,2,4. ¿Sí? Entonces, para encontrar esa posición, ¿qué es lo que tiene ahí adentro? Tú tenés que ir a la 2,2 de acá, que es como esa, a la 4 de acá, que es esa, multiplicar esos dos valores y eso es lo que va a estar en esa posición. ¿Se cacha? Es como, lo único que estoy haciendo, que lo único que tenéis que pensar, es que aquí voy a tener tantas posiciones como las posibles combinaciones de las posiciones de estos dos objetos. Y en cada posición voy a poner la posición correspondiente a la multiplicación de los dos valores. Entonces, A224, imaginen que esto lo llamamos T. Entonces, el T sub 2224 va a ser el, imagínate que a este le llamamos A y a este le llamamos B. Entonces va a ser el A22 por el B4. Pato, ¿me seguiste o quedaste igual? No, ya entendí. Ya, bacán, perfecto. Ya. Es importante porque esto va a ser lo más simple que vamos a hacer. Ahora se va a poner más complicada la cuestión. ¿Ya? Entonces, ya. Voy a hacer una operación más. Y yo creo que ya me estoy estresando porque ya se me está acabando el tiempo. Voy a hacer una operación más. Ya, la que no voy a escribir, la transponer 2 dimensiones en un tensor, es como elige 2 dimensiones y cámbialas del lugar. ¿Sí? Es como si ustedes están pensando en una matriz, ¿por qué esto es tan complicado? Porque en general cuando a nosotros como que en álgebra lineal nos matan porque nos dicen la matriz tiene fila y columna. Y con eso ya no podemos pensar de otra forma. Como que necesitamos fila y columna, cuando un tensor en general no tiene esa idea de fila y columna. Es como dimensión, la primera dimensión, segunda, tercera, cuarta, y no es una cuestión espacial. ¿Sí? Porque ya después de 3 dimensiones ya no tenemos cómo hacerlo. Entonces, en una matriz, cuando nosotros decimos transponer, típicamente pensamos que tengo la matriz como que la doy vuelta, ¿no? Como que la fila la están por columna. Transponer una matriz es trivial porque tengo solo dos dimensiones, ¿no? ¿Sí? Pero si yo tengo un tensor que tiene 7 dimensiones, yo puedo elegir 2 de ellas cualquiera y transponerla. Y no tengo que transponer y no hacer nada, es simplemente mover las dimensiones para que conceptualmente tenga una antes que la otra. No es nada más que eso. De hecho, una de las gracias es que si ustedes van al computador en Torch, y ustedes toman un tensor en Torch y le dicen, transpóneme la primera dimensión con la quinta, Torch le dice, ya, toma, y no hace nada. Nada, no hace nada, la memoria la deja igual. Y tú afuera juráis que la dio vuelta. Y lo único que hace ahora es que cuando tú le pidáis los índices, como él va a recordarse que tú le habías querido que la diera vuelta, entonces voy a buscar los índices contrarios.
¿Sí? Entonces, la transposición y esas cosas no son actualmente cuestiones para que nosotros nos sintamos bien o cuando estemos operando estas dimensiones, pero realmente no van a hacer nada en el computador. De hecho, yo le he dicho hartas veces esto, no importa que tengáis un tensor de rango 7, el computador igual lo va a usar como si fuera una línea. Igual. Va a asignarle cosas para hacer operaciones más eficientes, pero en la memoria igual es una línea, si no hay otra forma de tener memoria en el computador. Alguien me puede decir, ya, y al final igual van a ser 5 volts, 0 volts. Sí, o sea, cuando uno va bajando el nivel va llegando a cuestiones que son cada vez más básicas. Entonces, estas cosas que están a alto nivel son cuestiones que a nosotros nos permiten entender lo que está pasando en el computador. Pero el computador es lo que quiere al final. O sea, no lo que quiere. Estructura la memoria como quiere. ¿Ya? Entonces, lo que quería mostrarle era otra operación más. La otra operación es la transposición, ya la vimos. Lo que voy a llamar es otra que se llama contracción. Y la contracción es súper rara. Pero lo que vamos a ver es que nos va a permitir, ya, voy a darles como la idea. Le voy a enseñar una operación que se llama contracción, que se va a ver súper rara, pero para lo único que la vamos a usar es para generalizar la multiplicación de matrices. ¿Y por qué nos va a servir para generalizar la multiplicación de matrices? Porque nos va a permitir finalmente, que es todo lo que queremos hacer, tener una versión de la regla de la cadena para derivar tensores. Entonces, nuestro objetivo, que está lejos todavía, yo pensé que iba a estar más cerca, nuestro objetivo es ser capaces de derivar tensores para usarlo en backpropagation, y como en backpropagation lo que necesitamos es hacer regla de la cadena así como agresiva, lo que necesitamos es llegar a una fórmula para la regla de la cadena de las derivadas de tensores. Eso es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, la contracción nos va a servir para eso. Esto es para que se queden conmigo porque todavía estamos como muy raros, pero vamos a aterrizarlo, ¿ya? Entonces, imagínense que yo tengo un tensor de rango 4. Entonces voy a decir, imagínense que sea así. No, voy a... Ya, N1, N2, N3 y N4. ¿Ya? Tengo un tensor de rango 4. Imagínense por un momento que N2 es igual a N3. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Eso sí, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, todavía no me queda muy claro, cuál es la diferencia entre rango y dimensión? El rango es la cantidad de dimensiones. Ah, ya, súper. ¿Sí? Excelente. Es simplemente porque ya, filo, ya me cachaste, ¿sí? Sí, no, sí, ya entendí. Cuando tenía un vector de 3 componentes, algunas veces en álgebra lineal, tú a la primera componente le llamás la primera dimensión. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? De hecho, cuando tenía un vector de 3 componentes, tenía una sola dimensión. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces, imagínense por ahora que N2 y N3 son iguales, son el mismo valor, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga un tensor en donde dos de sus dimensiones tienen el mismo valor, tienen la misma cantidad de componentes en cada una de esas dimensiones, yo voy a poder aplicar la función de la operación de contracción. La operación de contracción en general se aplica a dos dimensiones, en este caso voy a hacer la 2, 3. ¿Sí? ¿Ya? Y la operación de contracción para un tensor en dos de sus dimensiones va a ser otro tensor, que voy a llamar R, ya lo voy a llamar R. ¿Ya? Y la idea es que R va a tener dos dimensiones menos que el de arriba. El rango de R va a ser el rango de T menos 2. Y lo que va a hacer es mantener las únicas dos dimensiones que no estoy contrayendo. Y les voy a dar la fórmula ahora. Entonces, R va a tener el rango de R va a ser N1, N4. Y la posición IJ de R va a ser, toma la posición T, I, K, K, J y suma sobre todos los K. Ya. Mírenla un rato, porque es rara. Es una pena decirle rara a la contracción, pero no estamos acostumbrados a usar este tipo de operación. ¿Ya? Pero va a ser crucial para nosotros. Crucial. Sin esto no vamos a poder sobrevivir. Entonces, las observaciones de la contracción. Lo primero... Profe, sí, dime. perdón, ¿no debería haber otra sumatoria para el otro n también? Porque ahí está sumando solo los mismos. No, pero aquí nota, mira, tengo la misma, tengo I, K, K, J. Claro, pero ahí voy a tener el I11J, I22J, no puedo tener el I1... Eso es lo que no puedo tener... Ah, ¿no puede ser el I12J? No. Ah, ya, ok. De hecho, piénsalo así. ¿Quién eres tú? Tu nombre. Simón. Ya, mira, Simón. Cuando tú tienes una matriz cuadrada, ¿ya? O sea, la de A.
Ya, Es la diagonal. una matriz cuadrada, que es un tensor de rango 2, donde las dos dimensiones son iguales. ¿Cómo se llama esta operación? ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Radio? ¿Alguien? La traza, eso. Sí, sí, la traza. Se llama la traza de A. ¿Sí? La contracción es una generalización de la traza. Buenísimo. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente, la traza lo que hace es tomar dos dimensiones y quedarse solo con la diagonal, ¿sí? Y sumar todo eso. Eso es lo que hace la traza en una matriz. Si yo tengo un tensor de más rango, la traza lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Va a tomar dos índices, nota que, o sea, de hecho, va a tomar todos los demás índices, y si tú fijas todos los demás índices excepto dos, ya traten de seguirme aquí, piénsenlo, traten de imaginarse una cuestión de más dimensiones que 3, ¿ya? Entonces, si tú tienes un objeto de más dimensiones que 3, imagínate que tú fijáis los valores en todas las dimensiones excepto dos de ellas. Lo que te queda es una matriz. ¿Sí? Porque fijaste todos los valores. Tú dijiste esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión, excepto dos de ellas. Dos quedaron libres, lo que te queda es un cuadrado. O una cuestión de dos dimensiones. Si esas dos tienen la misma posición, el mismo valor, o sea, por ejemplo, de 4 por 4, yo puedo aplicarle traza a esa matriz que está ahí. Entonces, lo que estoy haciendo con esta operación de acá, con la contracción, es que estoy fijando mi IJ cualquiera y estoy aplicándole traza a lo que me resulta de fijar esos dos. ¿Ya? Yo les digo, es súper extraña. Sí, es extraña. No hay nada más que hacer. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa? Por lo siguiente. Ya. Si hay otra pregunta, pregúntenme. Ya les digo por qué nos interesa. Ya, perfecto. Entonces, nos interesa por lo siguiente. Imagínense que ahora yo tengo una matriz. ¿Ya? Entonces la matriz va a ser de n por m. Y la otra, y voy a tener otra matriz, que va a ser de m por s. ¿Ya? Entonces tengo dos matrices, una tiene n en la primera dimensión, m en la segunda dimensión, la otra tiene m en la primera dimensión, s en la segunda dimensión. Entonces, lo primero que observamos es que esas dos matrices se pueden multiplicar. Todos deberían estar cachando, sí, pues las puedo multiplicar, sí, esta tiene la misma, lo voy a decir una vez nomás. Esta tiene tantas columnas como filas tiene esta, pero no debería pensar en fila y columna. Como la segunda dimensión coincide con la primera de esta, y por lo tanto puedo aplicar esa operación de multiplicación. Entonces, la gracia es que yo puedo hacer lo siguiente. Miren esto, yo puedo tomar A y hacer el producto tensorial con B. Imagínense que a eso le llamo T. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se ve la posición? Primero, ya, alguien que me ayude, no sé, uno de los que estaba hablando. ¿Qué rango tiene T? 4. 4. Perfecto. 4, porque tiene la suma de los rangos de arriba. Entonces, si yo te pregunto, el que me habló, ¿cómo? Identifícate, por favor. Gabriel. Ya, Gabriel. Entonces, Gabriel, ¿cómo se ve esto? I, J, de hecho lo voy a poner así, ¿ya? Voy a ponerlo a propósito así. I, K, L, J. Díctame. La posición... No sé. Vamos, tú puedes, Gabriel, vamos. La posición I de A por el K de B. Ojo. Es el producto tensorial. Es como todos con todos. A, K, A y K ¿Ya? por B, K, o sea, no veo L y J. LJ. ¿Ya? Todos mírenlo un rato porque deberían entender que esto es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo otra cosa. Como el producto tensorial entre estas dos cosas es toma la posición IKLJ de este tensor. Es toma la posición IK del primero y multiplícala por la posición LJ del segundo. ¿Ya? Les voy a dar 3 segundos para que lo miren y si no me preguntan. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo llego ahora y hago la contracción 2, 3 de T? Gabriel, ¿qué es lo que me da eso? Podría hacer esta misma operación de aquí. Ya, mira, entonces, imagínate que eso se llama R. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve la posición IJ de R?
Me varían tanto índice. Ya, yo estoy de acuerdo, es súper fácil variarse, pero te voy a soplar, mira. Es la misma operación que está aquí arriba. Entonces, vamos a dibujar lo mismo, ¿ya? ¿Sí? En la sumatoria, desde k igual 1 hasta n2, que en este caso es n, hasta n, de el ti, k, j. J. ¿Sí? Es lo mismo, Sí. no dice nada extraño. Ahora, la gracia es que eso se define en función de A y B. Entonces, esto de aquí es la sumatoria desde k igual 1 hasta m de A y K, B, K, J. KJ. ¿Sí? ¿Qué es lo que es eso? ¿Sí? El producto externo. El producto matricial. Esto es el producto de las dos matrices. Mírenlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la gracia es que yo puedo usar producto tensorial más contracción para definir, de hecho, el producto matricial. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el producto matricial? Toma los dos matrices, hace el producto tensorial y luego contrae la columna de la primera con la fila de la segunda. Ya, mírenlo por favor y díganme si que lo entienden, si que no, es el momento de decírmelo. Voy a escribirlo aquí arriba, ¿ya? De hecho, lo voy a escribir acá. La contracción 2,3 de A producto tensorial con B es igual a B. ¿Aló, profe? Sí, pregunta. Entendí todo lo que se hizo. Bacán. Y entendí también la definición de dos operaciones nuevas. Perfecto. Pero no entiendo qué ganamos creando dos operaciones nuevas para descubrir algo que ya teníamos. Ya, bacán. Perfecto, es genial. Porque de hecho uno dice, ¿y para qué? Si ya tengo la multiplicación de matrices. Ya. La gracia va a ser que yo ahora voy a poder multiplicar tensores como una generalización de la multiplicación de matrices. ¿Cuál es tu nombre? Identifícate, por favor. Vicente. Vicente, ya, Vicente. Entonces, Vicente, imagínate que ahora, ya, antes de seguir con Vicente, si alguien no entendió alguna parte de acá, por favor, pregúnteme. Ahora. Ya, bacán. Entonces vamos a continuar. Entonces, yo tengo dale. una duda con el índice 2,3. Contracción 2,3. ¿Qué significa el 2,3? Es como, ¿cuáles son las dimensiones que vaya a pegar? De hecho, que vaya a contraer. Contraer es perderlas. Ah, ya, entiendo. ¿Sí? Entonces, nota que yo en la pizarra yo indexo desde el 1. Entonces, esta tiene dos dimensiones. Esta tiene dos dimensiones. Cuando tú las pegas, te quedan 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que tú vayas a contraer es la segunda de esta con la primera de esta. Que en el producto se llama contracción 2,3. Entiendo. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, Vicente. Imagínate ahora, Vicente. ¿Profe? Sí, pregúntame. Pero ¿dónde quedó? Es que no veo la generalización acá porque A y B eran de dos dimensiones. ¿Eres Entonces, Vicente? no, Gabriel. Ya, Vicente, Gabriel, que ustedes los dos están esperando esto. Y se lo voy a dar al tiro. Mira, imagínate Vicente y Gabriel, y yo tengo una matriz que se ve así. M, M, M1 y M2. No es matriz, perdón, es un tensor que se ve así. ¿Ya? Y yo tengo otro que se ve así. M1, M2, S. ¿Ya? Entonces, yo voy a poder hacer un producto en donde voy a contraer esa con esa y esa con esa. Y me va a quedar un nuevo tensor que va a tener solo esa y esa libre. ¿Ya? Esa es una generalización de la multiplicación de matrices. ¿Cómo se va a ver esto? Entonces lo voy a escribir así, ¿ya? Traten de seguirme aquí. Y con esto vamos a terminar la parte más abstracta y vamos a tratar de movernos a para qué lo vamos a usar, ¿ya? De hecho, yo cacho que vamos a alcanzar a ver solo tensores hoy día. Lamentablemente no vamos a ver mucho más, pero bueno, es lo que hay. Entonces, estoy tomando aire. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Puedo tomar A, hacer el producto con B,
Esto de acá estoy haciendo el producto de esto, ¿sí? Este producto va a tener rango 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después yo voy a poder agarrar acá y decir, contráeme, lo voy a hacer un poquito raro. Este me va a quedar como la 1, la 2, la 3 en el producto. Este me va a quedar la 4, la 5 y la 6. Entonces yo le voy a poder decir, contráeme la 2 con la 4 y la 3 con la 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso va a ser un nuevo tensor, que va a llamar T, en donde la posición IJ va a ser la sumatoria voy a ponerle K igual 1 hasta M1, y después L igual 1 hasta M2, de A, I, K, L, B, K, L, J. Esto sí es una generalización de la multiplicación de matrices. ¿Lo ves, Vicente? ¿Lo ves, Gabriel? Yo sí, pero no... O sea, a ver, sí, lo entiendo. Y entendí la generalización, pero la verdad no sabría muy bien cómo usarlo ni qué ¿Para significa. qué? ¿Para qué? Lo vamos a usar para derivar tensores. Ya te lo he dicho como 10 veces, ¿no? Pero vamos a llegar. Ya, entonces, mírenlo un rato, mírenlo un rato para ver si alguien tiene alguna duda, me pregunta. El profe me da la sensación de que uno podría como tirarle un reshape a A de n,-1 y a b de -1,5, S, y de ahí sería la multiplicación de matrices común y corriente. No, porque tú decís como tú decís que estos dos los voy a juntar en una sola. Sí. No realmente. ¿Por qué no? Porque tú vayas a multiplicar considerando esos dos y considerando esos dos, no considerando esos juntos con todo esto. Tenéis que tener cuidado porque nunca un M de 1 se va a juntar con un M2 y nunca un M2 se va a juntar con M1. ¿Sí? Este índice de aquí es el que estoy juntando con ese, y ese índice de acá es el que estoy juntando con ese. Profesor, no alcanzo a ver bien los índices que están allá. ¿Cuáles son los que tiene A y los que tiene B? A tiene IKL, B tiene KLJ. Así es. Ya, ¿Profe? perfecto. ¿Sí? Yo hago la contracción de el producto externo de AB 2,4 y a eso resultante le hago la de 3,1, ¿no? Varios computines me hacen esta pregunta, ¿sí? En general, sí, cuando tú vayas a implementar, la verdad es que si hay contracción implementada en alguno de la librería, pero en general, si la contracción se hace de a dos, o sea, tú haces dos dimensiones contrarias, lo que te resulta la contraes de nuevo, ¿sí? Pero aquí nos complicaría mucho estar haciendo dos contracciones. ¿Estáis de acuerdo, cierto? Sí. Porque cuando contraí se reordenan las dimensiones. Sí. Ya. Pero hay una sola cosa más teórica que voy a introducir que nos va a simplificar toda la vida. ¿Ya? Nos va a simplificar increíblemente la vida. Y va a ser la siguiente. Se llama notación de Einstein. ¿Me hace una consulta? Dígame más. Esto me recuerda a lo que se usa el llamado truco del kernel para algunas ocasiones. Esto es como análogo, pero para como contraer dimensiones, por así decirlo. ¿El truco del kernel para qué? Es como, de lo que yo tengo entendido, se usa un truco del kernel, por ejemplo, para aumentar la dimensionalidad, para, no sé, buscar algunos patrones, por ejemplo. Pero acá tengo la impresión de que es como algo como similar, pero para llevarlo como a menos dimensiones. ¿Es análogo o...? No, para nada. Esta es una operación bien explícita para hacer sumatorias, ¿no? De hecho, alguna vez yo creo que les dije al principio del curso que para nosotros multiplicar matrices es simplemente una forma súper razonable de expresar sumas de multiplicaciones. Para no tener que estar escribiendo sumatoria y cosas así. De hecho, en general nadie escribe la multiplicación de matrices así, ¿no? Siempre escriben A por B, ¿no? La matriz entera por... ¿Sí? Entonces te ahorra eso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es como aprovecharnos de estas operaciones para ahorrarnos esa notación media rara.
De hecho, lo que voy a introducir ahora, que la notación de Einstein, con eso deberíamos ahorrarnos todo, casi todo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es la notación de Einstein? La notación de Einstein es súper simple. ¿Ya? Suena como muy cool, muy cool, pero la verdad es que es una cuestión ultra simple. La notación de Einstein dice lo siguiente. Imagínense que yo tengo dos expresiones. Voy a hacer la expresión de allá. Voy a copiar la expresión de allá, pero igual voy a hacerla grande para que se vea, ¿ya? Entonces, imagínense que yo tengo dos expresiones que están indexadas. Entonces, yo tengo la expresión IJ. Yo digo que esa expresión es igual a... Y voy a tener otra expresión acá, en donde voy a tener índices que son iguales a los que están acá y otros que no son iguales a los que están acá. Por ejemplo, lo que tengo allá. I, K, L, B, K, L, J. ¿Ya? Miren esa como especie de ecuación. Noten que es una ecuación que yo acá tengo dos índices, esos índices también aparecen allá, pero hay otros índices que aparecen libres. La notación de Einstein me dice que cada vez que yo tenga una de estas expresiones en donde tengo un índice repetido, lo que quiero decir realmente es que estoy sumando. Entonces aquí tengo el K está repetido, hasta donde sea que tenga que sumar. De hecho, Einstein decía da lo mismo, si está repetido es porque los dos tienen el mismo rango, si no, no podría repetirlo. Entonces suma hasta el valor máximo de esto, y el L también está repetido. Hasta donde sea. De hecho, lo voy a poner así. Suma sobre K y suma sobre L. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la notación de Einstein? No es nada más que esto. Cada vez que tengas índice repetido, tú podías evitarte esa sumatoria. De hecho, podría ser al revés. Cada vez que vayas a sumar sobre índices que están en los dos lados, olvídate de la sumatoria. Esa es la notación de Einstein. Se las presento. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve? Porque es súper fácil, por ejemplo, escribir la multiplicación de matrices simple en sumatoria. De hecho, voy a poder escribir algo así. TIJ igual a y K DKL. ¿Ya? Eso es simplemente la multiplicación de matrices. Y claro, tengo la notación de Einstein, yo sé que tengo una sumatoria ahí. Se acabó. ¿Ya? Pero ¿para qué me va a servir? Para hacer un montón de cuestiones raras. Yo podría tener algo así ahora. O sea, TIJK igual a I K ST BT S C K J. Yo escribo eso nomás. Chao. Y si escribo eso, lo que estoy diciendo es como que la posición IJ. No, la embarré porque puse un K repetido aquí. Déjenme sacar ese. Déjenme sacar. Voy a ponerle aquí. Ah, la embarré. Déjenme. Denme un segundo. IJK, si tengo I, me falta un J. Lo voy a poner aquí. Y S. Voy a ponerle así. C. T. J. Espero que se esté viendo. Entonces, noten, tengo lo que estoy diciendo aquí es que tengo un tensor, al lado izquierdo tengo un tensor que tiene rango 3. Y ese tensor de rango 3 se va a construir a partir de 3 otros tensores. Donde en el primer tensor voy a tomar el I, va a corresponder a la primera del primer tensor. El K, que es la segunda, va a corresponder a la última del primer tensor. Ese S, que es la tercera de este, va a estar sumado en los mismos valores de ese de allá. Ese T, que es el primero de acá, va a estar sumado a los mismos valores del T de allá. Y el J va a estar libre de vuelta. Cuando yo escribo esto, a lo que me refiero es a poner una sumatoria sobre K, perdón, una sumatoria sobre S y una sumatoria sobre T. ¿Sí? Lo único importante de la notación de Einstein, lo único importante es que si yo tengo índices repetidos que están libres, eso implícitamente dice que estoy sumando. Ya, espero que me estén cachando hasta aquí. Por favor, díganme que sí. Si no, estamos mal. Ustedes ahora, después de que termine esta clase, lo que quieran pueden ir buscar la notación de Einstein, pero la notación de Einstein en general es como para relatividad general y un montón de cuestiones bien complicadas. Búsquenlo en el contexto de Deep Learning y una operación que la tiene Torch, la tiene NumPy, la tiene todo, que se llama AIMSUM. De hecho, una vez que uno aprende a usar esa operación, es como que tiene un superpoder nuevo. Porque ya no necesita hacer ninguna otra operación.
esta es suficiente para hacer todo lo que yo quiera hacer con tensores. Si quiero multiplicar matrices, con InSum. Si quiero hacer el producto interno de vectores, lo puedo hacer con InSum. Si quiero hacer cuestiones un poquito más complicadas, también lo puedo hacer con InSum. Mírenla, los más busquillas vayan a buscarla. A pesar de que nosotros no la vamos a necesitar posiblemente hasta el final del curso, la vamos a necesitar como operación. ¿Ya? Ya, pregunta hasta acá. No sé por qué siento que lo estoy perdiendo, pero voy a seguir adelante a ver si lo puedo recuperar en algún momento. De hecho, nos faltan 2 pasos todavía. Yo creo que ya no vamos a alcanzar a hacer un paso nomás. Ya, pregúntenme si alguien quería preguntar algo. No preguntar, pero es mucha información, entonces como cuesta digerirla de una. Sí. ¿Y saben qué? Yo creo que me voy a justificar. Yo creo que en vivo me cuesta menos traspasarles la información. Sí, siento eso, porque he hecho esta clase en vivo o tal vez miro las caras de ustedes y estoy cachando quienes no cachan, quienes sí, entonces puedo ir como mirando más en detalle. Pero la verdad es que sí, en este momento siento como que estoy diciendo cosas y no sé si me están entendiendo algo o nada. ¿Ya? Pero voy a seguir avanzando esperando que me están entendiendo algo. ¿Ya? Por lo menos yo igual estoy cachando, solo que es como mucho, pero estoy así como ya, vamos. Ya, voy a tratar de hacer entonces lo que quería hacer hoy día. Mira, esto es lo que quiero. Ya, vamos. Yo sé que puedo. Yo creo que una vez se vea la grabación, vamos a estar tiki-taka, porque ya vamos a ver deglutido más de información. Ya, tienen razón. Ya, me hiciste sentir mejor. Que después cuando vean la grabación van a cachar todo. Ya, bacán, voy avanzando. Ya, perfecto. De hecho, eso me pone en mejor posición que cuando hago la clase en vivo, que no queda grabación. Y ahí quedan todos como más colgados. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Antes ya tenemos notación de Einstein, la vamos a dejar ahí porque la vamos a usar mucho, no ahora, al tiro, pero la vamos a usar. El otro pedazo que tengo que completar es derivar tensores. Noten que, a pesar de que ya está suficientemente complicado, voy a seguir complicándolo. Entonces, imagínense que ya voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Imagínense que tengo un tensor de rango 2, n,m, y tengo otro tensor, LR, que tiene rango 3, solamente para hacerlo complicado, LST. ¿Ya? Entonces, yo puedo definir lo que es la derivada de t con respecto a r. Voy a tratar de decirlo como... No, ya voy a decirlo nomás en general. La derivada de t con respecto a r va a ser otro tensor que va a tener todas las posiciones de t derivadas con respecto a cada una de todas las posiciones de r. Entonces, si t en este caso tiene dos índices, y voy a ponerle así, i1 y 2, y r tiene 3 índices, j1, j2, j3, la derivada de t con respecto a r va a ser otro tensor, que lo voy a llamar, no sé, A, TRS, lo voy a llamar S, que va a tener tantas posiciones, índices, como índices tiene este de acá. Perdón, déjenme ordenar, déjenme ordenar. ¿Y eso es como el producto externo? Es que igual que el producto externo, bacán. Por eso yo empezaba así. La derivada se va a ver igual que un producto. Igual que un producto. ¿Sí? Entonces, esto de acá va a ser otro vector. Otro tensor, S. El rango de S va a ser la suma de los dos rangos. Entonces voy a tener un I1, I2, J1, J2, J3. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. ¿Sí? La posición I1, I2, J1, J2, J3 va a ser, toma la posición I1, I2 de T y derívala con respecto a la posición J1, J2, J3 de R. ¿Bacán? Espero que me digan sí, bacán, sí, ojalá que sí. ¿Ya? ¿Entiendes? Es una definición nomás. No es más que eso. ¿Ya? ¿Y eso en qué resulta? En la multiplicación del elemento en la posición I1, I2 por la posición R, J1, J2, J3. Es la derivada, Es como, imagínate que la posición T23 es igual a, no sé, es R45 por R56 al cuadrado. 451, 567.
Noten que lo único que estoy diciendo es que la posición 2, 3 de t es igual a la multiplicación de una posición de r con el cuadrado de otra posición de r. ¿Ya? Es raro, yo sé que es raro lo que estoy escribiendo, pero que traten de quedarse conmigo. Entonces, la derivada de t2, 3 con respecto a r5, 6, 7, nosotros podemos calcularla, sabemos cómo calcularla. En este caso es 2 por R4, 5, 1 por R5, 6, 7. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga este tensor que tiene un montón de dimensiones, esa dimensión va a ser igual a esta. 2 por... Bueno, ya, disculpe. ¿Qué quiere decir eso? Que S sub 2, 3, 5, 6, 7 va a ser esto de aquí. Díganme que sí, por favor. Estoy solo definiendo cosas. No estoy haciendo nada más extraño. Definí nomás. Lo único es que se ve como demasiado índice. De hecho, parte de lo que les quiero mostrar es que antes de que tuviéramos librería, si tú querías hacer Deep Learning, tenías que hacer todo esto. Y yo creo que lo que yo siento es que cualquier persona que quiera entender realmente el valor de lo que están haciendo las librerías por detrás, tiene que haberse enfrentado a hacer estas cuestiones en algún momento. De hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes no han empezado a hacer la tarea 2, pero en la tarea 2 van a tener que enfrentarse a hacer esto. Yo lo voy a llevar de la mano para que no se caigan y lo vamos a hacer todos juntos, pero alguna vez van a tener que derivar tensores y después programarlo. ¿Sí? Y sacar la fórmula, porque finalmente van a tener que sacar una fórmula que van a obtenerse a partir de las derivadas de los tensores. Ya. ¿Profe? Entonces, como que lo puedo pensar como que el tensor T va a tener como en sus posiciones n por m como funciones, para decirlo así. Sí. Y por otro lado voy a tener como, como el tensor R que me define como L por S por T variables. Sí. Y todas estas funciones de T como que van a depender de todas esas variables de alguna forma. Exactamente. Eso es exactamente lo que está pasando. Ya, sí. Ya, perfecto. Sí, la gracia es que en la práctica no van a depender todas de todas, pues van a depender algunas de algunas pocas. Claro, claro. ¿Sí? De hecho, el caso más simple van a ser las redes feed-forward, en donde dependen a partir de multiplicaciones de matrices, que son súper simples para nosotros. ¿Sí? Pero cuando estoy viendo, y no, ahí sí yo no lo voy a hacer eso a mano, pero cuando estemos viendo operaciones más complejas, no sé, convolución y cuestiones más complejas después, ustedes van a tener la idea de que para calcular la derivada igual van a tener que hacer este tipo de cosas, pero va a ser mucho más raro. La verdad es que no es tanto, si uno es metódico lo va a poder hacer. ¿Sí? Y la gracia es que lo tenéis que hacer una sola vez nomás, porque después alguien lo implementa y está ahí listo. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, dale. Quería hacer una pregunta rápida, si podía acercar un poco la cámara para poder ver los índices de la parte derecha y que repita brevemente las definiciones. Ya, esta definición de aquí la voy a repetir, porque es bien simple, ¿ya? Es como, lo que quiero hacer es definir qué significa derivar un tensor con respecto a otro. Ya, eso es lo que quiero definir. Entonces, lo único que es importante acá es que si tengo un tensor que tiene varios rangos, tiene varias dimensiones, y tengo otro tensor que también tiene varias dimensiones, tiene un rango alto, entonces derivar un tensor con respecto a otro va a ser un nuevo tensor que va a tener rango, la suma de los dos, igual que el producto. De hecho, yo no sé mucho en física, pero en general a esto le llaman un producto en física. Y todas estas cuestiones tienen una teoría súper rica en física, de relatividad y no sé qué cuestión que yo no sé. Porque nosotros la usamos de manera bien rasca, ¿no? Como derivar y hacer operaciones entre funciones. ¿Ya? Entonces, la derivada de ese tensor con respecto a ese, lo que va a hacer es un tensor que en cada posición lo que tú vayas a hacer es derivar la posición correspondiente de ese con respecto a la posición correspondiente de este de acá. Entonces, este tensor nuevo va a tener rango la suma de los dos, igual como en el producto, y la posición I1, I2, J1, J2, J3 de este tensor va a ser la derivada con respecto a las dos primeras, del tensor de arriba, I1 y 2, con respecto a la del tensor de abajo en estas dimensiones, en este índice. La derivada de T I1 y 2 con respecto a R, J1, J2, J3. Entonces, es como si hiciera un montón de derivadas juntas, ¿no? De hecho, la gracia de esto, es que nosotros vamos a escribir así para tener un montón de derivadas que las voy a poder escribir en una sola expresión y no vale que escribir cada una de las derivadas por separado. De hecho, alguno de sus compañeros, no sé si está acá, que me preguntó en el foro qué significaba derivar un escalar con respecto a una matriz. Y es como derivar el escalar con respecto a cada una de las posiciones de la matriz.
Derivar un tensor es una generalización nomás, como deriváis cada una de las posiciones del tensor de arriba con respecto a cada una de las posiciones del tensor de abajo. Eso es todo. Y la gracia es que esa expresión me tiene un montón de derivadas metidas adentro sin que yo tenga que estar escribiendo esto un montón de veces. Uf, se me está acabando la energía, pero vamos a continuar. Ya, me queda muy poco tiempo, pero lamentablemente voy a necesitar 10 minutos más, porque si no, vamos a dejarlo a media y la próxima clase no vamos a poder partir. ¿Ya? Entonces, voy a terminar con lo que quería terminar hoy día, por lo menos la primera parte. Los que se tienen que ir pueden irse ahora y ver el video después, ¿ya? Pero si no, lo vamos a dejar demasiado a media. Ya, otra pregunta más, dado que ya sé que va a adelantar más tiempo, así que no me queda mucha opción. Vamos a hacer la pausa activa, ¿no? No estoy atrasado ya. Lo siento. Ya, hagamos ya. Pasado 84 años. Ya, perfecto. Después de la pausa activa, volvimos. Lo que realmente queremos hacer, ¿para qué hicimos todo esto? Todo, incluyendo la notación de Einstein, para poder llegar a esto lo que queremos hacer. Entonces, si ustedes se acuerdan, la regla de la cadena normal, es algo así. Como imagínense que yo tengo que A es igual a F de B y B es igual a G de C. Entonces, son todos escalares. ¿Ya? Entonces, en escalares, la regla de la cadena normal dice que la derivada de A con respecto a C, yo te explico, horrible, con respecto a C es igual a la derivada de A con respecto a B por la derivada de B con respecto a C. Eso es todo lo que dice. Entonces, lo que quiero mostrarles, de hecho posiblemente les voy a dar el spoiler, les voy a dar el final y después vamos a hacer los detalles con el que quiera quedarse a hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Porque realmente cuando yo tengo, imagínense ahora que yo tengo un tensor A que depende de un B. Es un tensor que depende de otro tensor. Noten que esto es habitualmente lo que nosotros vamos a tener en una red neuronal. Vamos a tener como mi tensor H va a ser relu aplicado a H menos K-1 por W más B. ¿Sí? Imagínense ahora que yo tengo que además el B es igual a un G de C. ¿Sí? Cuando tengo tiempo, lo que hago es mostrarles cómo resulta todo esto, pero es bien simple si yo ahora quiero hacer esto. Si yo quiero hacer la derivada de A con respecto a C, va a ser simplemente, de hecho miren, ¿qué es lo que significa esto? Imagínense que, voy a borrar acá, ya saben ustedes lo que es la regla de la cadena en general. Entonces, imagínense que A, voy a hacerlo tal como lo tengo en mi. Entonces, imagínense que A es un cubo, tiene 3. A tiene 3, N1, N2, N3. B tiene 2 nomás. Estoy haciendo un ejemplo donde B tiene 2. Déjenme ponerle exactamente igual a lo que estoy haciendo aquí. ¿Ya? M1, M2. Y C tiene 3 también. Entonces pongámosle L1, L2, L3. Entonces, noten que lo que tengo es un tensor de rango 3, un tensor de rango 2 y otro tensor de rango 3. Y lo que quiero es derivar A con respecto al tensor de A, que es un tensor que tiene 3 componentes. Entonces voy a decir I1, I2 y 3. Y C va a tener 3 componentes también. Se va a poner J1, J2, J3. ¿Ya? Entonces, noten que la derivada de, lo que yo quiero es como, ¿cuánto es la derivada de de cada una de las posiciones de con respecto a cada una de las posiciones de allá abajo? ¿Sí? Entonces, lo que uno puede demostrar, de hecho, lo tengo con todo detalle, lo podemos hacer después si quieren, pero esto va a ser exactamente, lo que voy a poder hacer es derivar ese tensor con respecto a pasando por la derivada de ese tensor con respecto a ese, y después hacer una contracción, un producto tensorial con contracción de la derivada de ese con respecto a ese. Pero me lo voy a simplificar porque no le voy a hacer la demostración, entonces lo voy a dejar así. Esto va a ser lo mismo que derivar a I1, I2, I3 con respecto a B de K1, K2, K3
por la derivada de b K1, K2, K3 con respecto a... B tiene 2 nomás. K1, K2, K1, K2 con respecto a C de J1, J2, J3. Ya, miren eso. Como no tengo mucho tiempo, no les voy a poder hacer toda la deducción, ¿sí? Pero eso de ahí, lo primero que tienen que observar ustedes acá es que tengo índices que están repetidos. ¿Sí? Entonces, realmente lo que estoy usando aquí es la notación de Einstein. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es suponiendo que aquí tengo una sumatoria que va sobre todos los pares K1, K2. Entonces, lo que quiero decir es como cuando yo quiero derivar el tensor de A con respecto a C, lo único que tengo que hacer es hacer este producto tensorial. Y este producto tensorial realmente es como algo como esto, ¿no? Es como la derivada de A con respecto a B, que eso me da un tensor, por la derivada de B con respecto a C, donde ese producto de ahí es un producto de los dos tensores en donde contraigo exactamente las componentes de las dimensiones del B, que es el que tengo entre medio. Exactamente eso. De hecho, es como este producto de aquí es exactamente esto. Es como la contracción, y voy a ponerle aquí así como las dimensiones de B, de este producto. De A, de B, de B, de C. Voy a dibujar un poquito más. Entonces, lo que me importa es que no se aprendan estas fórmulas, sino que entiendan que finalmente esta operación que estoy haciendo aquí es la que me interesa. ¿Ya? En donde uso tensores, derivadas entre tensores, y uso la notación de Einstein para poder hacer esto de manera más fácil. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga el derivado de A con respecto a C, lo que voy a estar realmente haciendo es metiendo adentro un montón de derivadas parciales entre distintas componentes, multiplicando varias de ellas y sumando las que quieran. ¿Sí? Ya. La verdad es que no es tan difícil demostrar que la derivada de A con respecto a C cumple esto, porque finalmente como esto lo único que estoy haciendo es derivando cada una de las posiciones con respecto a cada una de las otras. Y cada una de estas posiciones puede depender, cada una de estas posiciones puede depender de B, que a su vez puede depender de C. Si ustedes desenrollan cada una de estas derivadas y aplican la regla de la cadena para escalares, porque cada una de las derivadas estas por separado va a ser un escalar, les va a dar exactamente esta forma. ¿Por qué me interesa esta fórmula? Porque así es como vamos a calcular derivadas cuando estemos haciendo backpropagation sobre una red neuronal de verdad. Vamos a tener que estar computando esto de aquí. ¿Sí? Y vamos a tener que tener cuidado, porque si no lo hacemos con cuidado, seguramente vamos a calcular mal las derivadas que tenemos que calcular. ¿Ya? A ver, me tomé bastante más tiempo y ni siquiera alcancé a hacer como la deducción de esta fórmula de acá, pero los invito a que los que no quedaron como demasiado agobiados con esto, traten de hacerlo ustedes mismos. Si no pueden, igual tengo unos apuntes ahí que se los puedo mostrar, para que vean cómo se resulta, pero finalmente es como pura matraca, ¿no? Si lo único que trata de hacer es ver cuáles son las sumas, las multiplicaciones, y finalmente va a llegar a esta fórmula de aquí. Lo que realmente me interesa que ustedes vean y que aprendan a usarlo, vamos a hacer la próxima clase, es que estoy usando la notación de Einstein entre medio. ¿Sí? La necesito porque me va a salvar la vida, me va a simplificar todo, para que no tengan que estar poniendo sumatoria aquí, sobre todo cuando el tensor de abajo sea muy grande. En general, nunca vamos a tener tensores que van a ser más grandes de 2 dimensiones en la primera parte del curso. ¿Sí? De hecho, nunca la vamos a hacer a mano cuando tengamos tensores más grandes, no vamos a derivar videos nosotros. En esta parte no, ahí lo vamos a hacer Python solo. Pero, cuando estemos haciendo mano, incluso la parte fácil, no, vamos a tener que hacerlo con cuidado. De hecho, en general, como nosotros, y con esto termino, ya disculpen que me haya pasado tanto, como nosotros siempre vamos a querer derivar desde el error, entonces nuestras derivadas siempre se van a ver así, se van a ver como la derivada de un escalar con respecto a algún tensor aquí abajo. Y esa va a ser la derivada del escalar con respecto al tensor justo anterior. Voy más allá. Con este producto raro que tengo aquí, que es el producto que lo que hace es como contraer todas las dimensiones de allá.
de la derivada de u con respecto a alguno de mis parámetros. ¿Sí? Típicamente lo que va a pasar cuando estemos haciendo dot propagation es que esta es la derivada de una flecha directa. De hecho, déjenme hacerlo como de verdad, porque si no vamos a dejar todo demasiado negativo. No voy a calcular la derivada, eso lo vamos a hacer en la próxima clase, pero si ustedes se acuerdan, nuestro grafo de computación se veía así. K-1, aquí tenía W, esta es toda una multiplicación de matrices. Le voy a poner nombre a esto, UK, y acá tengo B, BK. ¿Sí? Y de aquí para allá siguen viendo así. De aquí en algún momento llegaba a L. Entonces, ¿qué es lo que me dice backpropagation en general? Lo que me va a decir es que si yo quiero calcular la derivada de L con respecto a W, lo que tengo que hacer es calcular la derivada de L con respecto a UK. Ahora ya sabemos qué significa eso. Sí, de hecho, déjeme anotarlo bien. La derivada de L con respecto a WK. Ya sabemos lo que significa eso ahora, que es la derivada de, en este caso, un escalar, con cada una de las posiciones de esta matriz. Y eso lo vamos a poder calcular así, con la regla de la cadena, vamos a hacer dl con respecto a duk, con este producto extraño, vamos a verle como producto como con estrellita, de duk con respecto a dwk. Y si lo quiero hacer con índices, voy a borrar acá, pero voy a borrar acá. Si lo quiero hacer con índice, esto de acá realmente es así. Es decir, que la derivada de L con respecto a la posición IJ de K, K sub IJ, va a ser dL con respecto a la posición ST de U por, y este es el por normal, DUK ST con respecto a DWK y J. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a tener que calcular en cada paso. Y lo que les voy a mostrar es que a pesar de que se ve como muy atemorizante, no es tanto. No es tanto. Lo vamos a hacer a mano. Yo siempre soy como súper optimista y pensaba que el día vamos a hacer todo esto y además pasarle lo que era la función de error y además vamos a hacer esta derivada realmente. La próxima clase vamos a hacer esta derivada a mano. Pero ustedes vean que no es tan complicada y de hecho va a quedar súper lindo. De hecho, le puedo dar el spoiler. El spoiler es que todo esto finalmente lo voy a... No lo voy a dar el spoiler. Traten de hacerlo ustedes y después lo escriben de alguna forma razonable para ver cómo les queda. Pero es súper simple cuando uno lo hace metódicamente. Usa la notación... No te crees que estoy usando la notación de Einstein. Lo están viendo, ¿cierto? Tengo ST, ST, eso quiere decir que tengo una sumatoria sobre todo los ST. ¿Sí? Ya. Vamos a dejarlo hasta acá. Disculpen con todas las cosas que les puse en la cabeza, más encima la pausa activa entre medio, pero yo creo que fue como más o menos positivo. Igual me voy a quedar un rato más, voy a parar el video ahora, pero me voy a quedar un rato más por si alguien tiene alguna duda, a ver si puedo despejar alguna de las dudas de lo que vamos a hacer. ¿Ya?